Estimados alumnos, bienvenidos al curso de Ciencia y Tecnología. Vamos a ver el curso de Física. El tema del día de hoy es magnitudes físicas y análisis dimensional. Primero tenemos que entender lo que es una magnitud física. Y vamos a decir que una magnitud física es aquella propiedad o característica de un cuerpo que puede medirse, que puede expresarse mediante un número, o sea, una cantidad y una unidad de medida. ¿De acuerdo? Veamos a qué nos referimos cuando hablamos de cantidad. Ya lo dije hace un momento, la cantidad es el valor, es el número y va acompañado de un símbolo. ¿De acuerdo? La unidad de medida es una cantidad fija de la misma naturaleza que la magnitud se desea medir. ¿Cómo es esto, profesor? Dice que es una cantidad fija de la misma naturaleza que la magnitud se desea medir. Por ejemplo, si yo quiero medir, digamos, este cuaderno, el cuaderno tamaño A4, ¿de acuerdo? Agarro 1 centímetro y lo mido. Entonces, voy a comparar o voy a medir con una magnitud que es longitud, ¿de acuerdo? Que es la misma naturaleza que el centímetro. El centímetro es una longitud y lo voy a comparar con este lado de este cuaderno A4, ¿de acuerdo? En este caso la unidad de medida era el centímetro o es el centímetro. Veamos el ejemplo. Yo tengo acá masa, 70 kilogramos. 70 es el número o cantidad y kilogramo el símbolo de la unidad de medida. ¿Ok? Cuando yo hablo de medición estamos hablando de que vamos a comparar, ¿de acuerdo? Que vamos a comparar la magnitud física, una magnitud física con una cantidad fija, ¿de acuerdo? Veamos la clasificación de las magnitudes. Cuando yo clasifico las magnitudes pueden ser de dos maneras, una por su origen y otra por su naturaleza. Cuando yo hablo por su origen estamos hablando de magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales sirven de base para yo obtener las magnitudes derivadas. Y estas magnitudes fundamentales son 7. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son, profesor? La longitud, la masa, el tiempo, la cantidad de corriente eléctrica, la cantidad de sustancia, la intensidad luminosa y temperatura. ¿De acuerdo? Cuando yo hablo de derivadas, estas derivadas se obtienen a partir de estas magnitudes fundamentales. La otra manera de clasificar es por su origen. Y por su origen yo tengo magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Veamos y comencemos con esta magnitud vectorial. Yo digo, Pepito, corre a 5 metros por segundo. Y Pepito me va a decir, profe, yo puedo correr a 5 metros por segundo, yo lo puedo hacer. Y cuando está Pepito a punto de correr, Pepito dice, profe, pero ¿hacia dónde me voy? Tengo muchas direcciones. Entonces, aquellas magnitudes que necesitan de una dirección para poder quedar definidas son llamadas magnitudes vectoriales. Estas magnitudes vectoriales son representadas mediante una flecha, la cual se llama vector. ¿De acuerdo? Y eso va a ser tema de estudio posterior. Cuando yo hablo de magnitudes escalares, ellas quedan bien definidas por la cantidad y la unidad de medida. No necesitan de dirección. Si yo voy al mercado y le digo, casera, deme 2 kilos de papa o 2 kilogramos de papa, la casera me va a decir, joven o señor, de repente ya deje de ser joven, señor. Ahí tiene sus 2 kilogramos de papa, pero no va a ser jalado de pelos que me diga, va a ser jalado de pelos que me diga 2 kilogramos arriba, 2 kilogramos abajo, 2 kilogramos a la izquierda. No tiene sentido. Quiere decir que aquellas magnitudes que no necesitan de una dirección son llamadas magnitudes escalares. ¿De acuerdo? Veamos algunos ejemplos. Magnitud escalar vendría a ser el tiempo, vendría a ser la masa, la longitud y muchas otras magnitudes. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de vectoriales, ejemplo de vectoriales, la fuerza. Por ejemplo, si yo voy a aplicar una fuerza, digamos, a un cuerpo, puedo aplicarle la fuerza hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, inclinada. ¿De acuerdo? Muchas direcciones. Necesita una dirección la fuerza, por lo tanto es una vectorial. La velocidad también es una vectorial, la aceleración también es una vectorial, porque necesitan de una dirección. Vamos acá a ver las magnitudes fundamentales, las cuales nos vamos a centrar el día de hoy en su estudio. ¿De acuerdo? La longitud en el sistema internacional se mide en metro, la unidad es m. Masa se mide en kilogramos, la unidad de medida es kg, minúscula. Tiempo se mide en segundos, S minúscula. Corriente eléctrica, ampere. Ah, mira aquí. Tanto ampere como Kelvin, observa que es temperatura, esas dos magnitudes están en mayúsculas. ¿Qué quiere decir que estas dos magnitudes estén en mayúsculas? Que solo se escriben en mayúsculas aquellas magnitudes que provengan del nombre de algún científico o apellido de científico. ¿De acuerdo? Quiere decir que son nombres propios.
intensidad luminosa, candela, CD minúscula, cantidad de sustancia, mol, mol. Quiere decir que las magnitudes siempre sus símbolos van a ser en minúsculas, ¿de acuerdo? A excepción de los que vienen de algún nombre propio. Además, nunca un símbolo de una magnitud lleva punto, no llevan punto, ¿de acuerdo? Sigamos. Acá yo he puesto un cuadro con algunas magnitudes derivadas, ¿de acuerdo? Y la intención no es que te memorices y no te aprendas esto como si fuese el Padre Nuestro, no. Lo que te tienes que aprender de memoria, sí, son estas 7 magnitudes fundamentales. Porque estas 7 magnitudes fundamentales las tienes que saber de memoria. Porque de esa manera vas a poder distinguir si una magnitud es fundamental o derivada. ¿Cómo así, profesor? De la siguiente manera. Por ejemplo, yo te digo, densidad de masa. La densidad de masa A, ¿está dentro de las 7? No, observo que no está acá dentro de las 7. Si no está dentro de las 7, ¿qué viene a ser? Viene a ser una magnitud derivada. ¿Ok? Quiere decir que las derivadas se han obtenido a partir de las fundamentales. Y por ello es muy importante que tú aprendas estas 7 magnitudes fundamentales. Análisis dimensional. ¿Qué será el análisis dimensional? Vamos a decir que es una rama de la física que estudia las relaciones entre las cantidades físicas fundamentales y las cantidades derivadas. Observa acá, yo tengo aquí las fundamentales y las derivadas. Y cómo se relacionan entre ellas es tema del análisis dimensional. ¿De acuerdo? Veamos una ecuación dimensional. A ver, las ecuaciones dimensionales son herramientas matemáticas que le sirven a la física para poder determinar si de repente una fórmula física o una igualdad física es correcta o no. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el símbolo de dimensión? Mira este corchete. Cuando una magnitud está entre corchetes, está haciendo referencia a su dimensión. ¿De acuerdo? ¿Cómo se lee este corchete? Dimensión de la magnitud física A. ¿De acuerdo? Bien. Continuemos. Acá hay algunas fundamentales, las cuales ya hemos visto hace un momento, sino que acá te estoy presentando la dimensión. De la longitud su dimensión es una L mayúscula, de la masa es una M mayúscula, del tiempo T mayúscula, las dimensiones de la temperatura es el símbolo teta, de la intensidad de corriente eléctrica es I, de la intensidad luminosa es J y de la cantidad de sustancia es N. ¿De acuerdo? Ya hemos visto nosotros sus nombres y también sus símbolos. ¿De acuerdo? Estas son las 7 fundamentales que sí debes saber de memoria. Veamos algunas derivadas. Profe, la velocidad es LT a la menos 1, la dimensión de velocidad, la dimensión de aceleración LT a la menos 2, de fuerza MLT a la menos 2, energía ML cuadrado T a la menos 2. Estos son cuadros que la verdad no amerita que gastes tu memoria en aprendértelos, ¿de acuerdo? Porque conforme vayas conociendo el curso, tú vas a tener la capacidad de poder reducir estas ecuaciones dimensionales. Veamos cómo. Por ejemplo, la dimensión del área, ¿por qué es L cuadrado? Porque el área se calcula una longitud multiplicando por otra longitud. Longitud por longitud, L cuadrado. El volumen es área por altura, por lo general, área de la base. Entonces, si el área es L cuadrado y la altura es otra longitud, tienes L cuadrado por L, L cubo. ¿De acuerdo? Observa acá la densidad, masa entre volumen, M es M, de masa es M, de volumen L cuadrado, eso sube, L cubo, perdón, sube como L a la menos 3. ¿De acuerdo? Y de esa manera voy obteniendo mis ecuaciones dimensionales, pero, para serte sincero, mucho más fácil es deducir estas ecuaciones dimensionales que memorizarlas. Recuerda que la memoria es frágil. Veamos algunos postulados. Se dice que la dimensión de cualquier número real o de cualquier número siempre es 1. Por ejemplo, si yo tengo la dimensión del logaritmo neperiano de 5, yo no sé cuánto sale eso, pero por ser un número es 1. Si tengo el seno de 1500, su dimensión, ¿cuánto sale? 1. ¿De acuerdo? Por ser un número. La dimensión de cualquier número siempre es 1. Quiere decir que no tiene dimensión. Adimensional, sin dimensión. Cuando yo tengo dos magnitudes que se multiplican y tomo dimensión a esa multiplicación, acá puedes aplicar la propiedad distributiva. Vendría a ser dimensión de A por la dimensión de B. ¿De acuerdo? Y acá también puede ser la dimensión de A por la dimensión de N, siempre y cuando N sea... Bueno, acá la verdad que vamos a decir que solo es esto, ¿ok? De eso nos olvidamos. Principio de homogeneidad.
A ver, este principio de homogeneidad, la verdad que es resulta de ser algo tan sencillo que muchas veces no nos damos cuenta de dónde viene. Por ejemplo, si yo te digo suma 2 papas más 2 camotes, tú me vas a decir, profesor, eso no se puede sumar. Y es que es cierto, tú no puedes sumar porque son de naturalezas distintas, ¿de acuerdo? No puedes, pero sí, por ejemplo, si yo tengo 2 papas más 3 papas, el resultado es 5 papas, ¿de acuerdo? O sea, a las papas tú le puedes sumar papas y el resultado van a seguir siendo más papas, ¿de acuerdo? Entonces, en eso tan básico se basa el principio de homogeneidad. Dice, toda ecuación que exprese una ley física debe ser dimensionalmente homogénea. ¿Qué significa? Que si A es igual a B, entonces la dimensión de A debe ser igual a la dimensión de B, ¿de acuerdo? En eso radica el principio de homogeneidad. Además, si tú tienes una suma, por ejemplo, que A más B es igual a C, ¿qué ocurre? Que si A más B se puede sumar y te da C, ¿qué quiere decir? Que la dimensión de A debe ser igual a la dimensión de B y esto es igual a la dimensión de C. ¿De acuerdo? Muchachos, con eso hemos llegado al fin de la parte teórica. Ha sido un gusto estar con ustedes y hasta la próxima. Que tengan un buen día.